Hola chicos, como les había comentado, lo que faltaba de la clase de transcripción lo vamos a continuar por medio del video. Entonces, ahorita básicamente vamos a seguir de a partir de donde nos quedamos, que es en esta pantalla que están viendo aquí. Ok, precisamente empezábamos a hablar sobre cómo algunos factores transcripcionales pertenecen a lo que se conoce como receptores nucleares y precisamente tomando ese punto es que empezamos a hablar sobre los dominios que tienen estas proteínas, que por lo menos encontramos que tienen dos dominios: el dominio de fijación al DNA, que permite a la proteína reconocer los genes diana o los genes que les interesa. Entonces va a haber una parte de estos receptores nucleares que forman parte de los factores transcripcionales que va a tener un dominio donde se pueda unir al gen. Si estamos hablando que se une al gen, esto es porque sucede en el ADN. ¿Sí? Entonces, uniéndose al ADN, ya puede utilizar el segundo dominio del cual estamos hablando, que es muy importante, debe tener en este caso como factor transcripcional, y es el dominio de acción sobre la transcripción. Este dominio lo que va a hacer es provocar alguno de los efectos que habíamos hablado, ya sea promover o inhibir el grado de transcripción. Comentábamos que cuando decimos grado de transcripción o nivel de expresión, queramos decir en este caso que se refiere al hecho de qué tan activo o qué tanto se esté produciendo nuestro mensajero para producir la proteína. Recordemos que esto es a demanda y es de acuerdo a muchas señalizaciones o una compleja red de señalizaciones. Por lo pronto nos vamos a quedar en cuanto a este, digamos, significado hasta ese punto. Porque si nos ponemos a ver las señalizaciones que son necesarias y conocemos de cada gen, son muchísimas, es mucha información. Por lo pronto, ubicar que esta regulación de la expresión se da por un conjunto de señalizaciones, pues es por lo pronto suficiente. Ahora, pasamos de lleno a lo que son los receptores nucleares. Estos receptores nucleares son miembros de una familia de factores transcripcionales, lo que ya habíamos dicho. Estos receptores son esenciales para un gran número de funciones. Nos ayudan en cuanto a la diferenciación celular, respuesta inmune, inflamatoria, metabolismo, entre otros. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Todas estas que acabo de mencionar como ejemplo refieren que suceden en ciertos momentos. No tenemos una diferenciación celular ocurriendo en todo el... Bueno, cuando hablamos en el cuerpo, sí, en algún punto está sucediendo una diferenciación celular mientras se está creando nuevas células, pero a lo que voy es que la diferenciación celular, sí, el cambiar de una estirpe celular a otra, de un hepatocito a un eritrocito, como hablábamos la clase pasada, requiere de la activación de diferentes, muchas veces genes. En el caso de la clase pasada, era el mismo gen, pero no es el único que está actuando. ¿Sí? Entonces, necesitamos de la activación de genes selectivos para poder hacer la diferenciación celular. Recuerden que nosotros tenemos un mismo ADN. Ese ADN está repartido en la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿a qué se debe que las células sean organismos muy especializados para el área en la que se encuentran? No es lo mismo una célula epitelial a una célula cardíaca. ¿Sí? Todos estos se debe a la diferenciación celular. Esta diferenciación se da precisamente al momento de que ciertos genes se están activando para que exprese ciertas proteínas y con esto genera un cambio estructural en la célula que posteriormente podrá tomar su lugar donde le corresponda. Y precisamente eso es de lo que nos habla este tercer párrafo que están viendo aquí, donde nos dice que los receptores nucleares se expresan en tejidos específicos según su función. Ok, esto quiere decir justo lo que les acabo de explicar justo antes de esto.
los tejidos son especializados. Entonces, la célula que forma ese tejido obviamente también lo es. Y para poder llegar a esa célula se requiere una activación específica de genes. No simplemente se transforma porque sí en el tipo de célula. Recuerden que a final de cuentas todas vienen de una célula pluripotencial. ¿De acuerdo? De ahí lo que hubo del boom de las células madre, que tenían la capacidad de poder diferenciarse a diferentes estirpes. Probablemente no lo recuerdan, pero sigue siendo todavía un tópico interesante de investigación, aunque no en el mismo grado que fue hace unos años. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos de recordar cuando hablamos de receptores nucleares es que estos nos van a ayudar tremendamente en lo que es la regulación de la expresión génica, y esto muchas veces va a pasar con la unión a un ligando o un elemento que en muchas ocasiones es un nutriente. Al unirse con este elemento de respuesta, va a generar la acción de la cual estábamos hablando. Puede que se necesite la unión del mismo para que empiece a realizar desde la función de unirse a la estructura del ADN o el gen diana que estamos buscando. Entonces, sabemos que no solamente va a estar el sitio de diana para reconocer el gen o el sitio de transactivación, que es el que realiza la función, sino también puede tener nuestro sitio para ligando, que es el que ven aquí, o que les estoy señalando con el puntero. Este sitio para ligando nos va a ayudar a que se unan diferentes componentes. Como les digo, algunas ocasiones puede este componente ser uno de la dieta. Ejemplo, el receptor de vitamina D. ¿Sí? El receptor de vitamina D es un receptor nuclear. Pertenece a esta familia y genera una regulación en la expresión de genes relacionados con todo lo que sea el metabolismo de grasas. ¿Sí? El gen se llama PPAR gamma, pero lo vamos a ver más adelante precisamente dentro de los tópicos seleccionados para que ustedes se expongan, sobre todo en la parte de diferenciación de tejido adiposo. Ok, entonces, estos receptores nucleares tienen diferentes ligandos, algunos son nutrientes, y esto es muy importante porque con estos podemos aprovechar nosotros también para poder ejercer cierta acción o emplear este tipo de información dentro de la elaboración, dentro de la elaboración de planes específicos para ciertos propósitos o personalizados en general. ¿De acuerdo? Entonces son muy importantes. Al final encontramos que los receptores nucleares que necesitan de ligandos, independientemente si son de elementos obtenidos a través de la dieta, vamos a tener tres dominios. El dominio en el cual se une al ADN, que es el que reconoce el sitio diana. En este caso se los abrevia justo como DVD, diferente B, pero sí, DVD. Y tenemos el sitio que es en el cual se une el ligando, que es el LBD, más el sitio de transactivación. ¿De acuerdo? Ok, entonces pasamos. De nuevo, justo lo que les comentaba, tenemos diferentes compuestos nutricionales que pueden servir como ligandos para la acción o la activación de los receptores nucleares. Los dos principales que en este caso podemos reconocer son la vitamina A y la vitamina D, que forman parte de esta familia de receptores nucleares que ya tenemos bien identificados. Sin embargo, no son los únicos elementos nutricionales que actúan para la regulación de la expresión génica, ni de la regulación de la transcripción en específico. Solamente que estos dos actúan directamente con receptores nucleares. ¿Sí? Es una diferencia enorme. No son los únicos alimentos o digamos elementos de la dieta
que actúan para la regulación de la expresión génica, pero sí son dos que actúan dentro de los receptores nucleares. Esto es muy importante que recuerden y puedan diferenciar. La vitamina A y la vitamina D sí actúan sobre la expresión génica, la regulan, la regulación de la transcripción que hablábamos, pero no son los únicos. Son los únicos como parte de los receptores nucleares. Si esto les causó confusión, repítanlo, escúchenlo otra vez para que les quede bien claro. Ok, al momento entonces de que esta vitamina A y vitamina D se encuentran con su diferente receptor, porque no es el mismo, el receptor nuclear va a necesitar de la conformación de un dímero con otro receptor nuclear para poder ejercer su acción. Esta unión provoca que empiece la activación. Justo como les comentaba, los receptores nucleares en muchas ocasiones actúan no solamente por sí mismos, requieren de la coactivación de algún otro factor, que en el caso de la transcripción recuerda que lo llamamos como factores transcripcionales, que se van a terminar uniendo formando un macro complejo para poder realizar la función que se necesita. Cosa como se daba, por así decirlo, un ejemplo, la misma iniciación de esta transcripción, o sea, se formaba o se unían ciertos factores transcripcionales al gen, pero otros se unían a esos mismos factores transcripcionales de manera que se formaba ese macrocomplejo. Es el armado de toda la estructura que se necesita para poder llevar a cabo la acción. Recuerden que los receptores nucleares, como prácticamente todos los receptores en este caso estamos hablando, que son muy específicos, requieren o funcionan similar a lo que alguna vez vieron en bioquímica, que se llamaba bajo el sistema de llave y cerradura, donde solamente el receptor obviamente va a captar ciertos ligandos, ciertas sustancias para poder activarse. Si no llegan estas sustancias, pues el receptor no se va a activar y no llegará a realizar su función. Muy bien, ahora vamos a ver precisamente qué alimentos y cuáles compuestos en específico llevan a afectar ciertos genes. Y aquí es donde empezamos a hablar precisamente de nutriente, que se habla en general nada más de grasas, macronutrientes. Grasas, encontramos que diferentes ácidos grasos, colesterol, llegan a activar factores de transcripción como son el de PPR, aquí está ese gen que les hablaba, o el SRBP, que es la proteína de unión a colesterol. Hay más de una, obviamente aquí se les repite. Tenemos el XR, que también es parte de los receptores nucleares. Ok, estos son en general genes que se van a ver afectados, o factores de transcripción que se van a ver afectados por estos macronutrientes. Pero si se fijan, muchos son repetitivos porque son, precisamente hablamos que en este caso es un sistema un poco cerrado, se podría decir, porque generalmente los mismos factores de la dieta sí terminan regulando otros elementos referentes a la dieta, al metabolismo. Por eso es muy común que veamos genes repetidos o factores de transcripción repetidos. Aquí encontramos de nuevo micronutrientes, vitaminas A, aquí tienen, vitamina D, vitamina E. Todos estos son diferentes genes que se pueden ver afectados. Tenemos también los minerales y cómo llegan a funcionar o fungir como compuestos bioactivos para la regulación de la expresión. Tenemos flavonoides, xenobióticos, y no son los únicos. Tenemos más, eso simplemente son unos pequeños ejemplos. Una disculpa ahí con el desliz del dedo. Ok, no solamente tenemos entonces la regulación transcripcional, también tenemos la regulación post-transcripcional. Justo de los elementos que terminamos de ver la clase pasada, recuerden que en general son 3 modificaciones post-transcripcionales, se puede decir. Una del extremo 5', una del extremo 3' y
la que se da en toda la extensión del marco de lectura, que podríamos decir es la parte donde nos da la información al final el mensajero. Ok, vamos viendo en esta parte. Parte de la regulación de esta expresión post-transcripcional tenemos que es el hecho de que haya la alternativa al momento de realizar el splicing, el corte y empalme. Ya vimos el ejemplo, ya vimos cómo se daba. Este es el hecho de que al momento de estar realizando la maduración de nuestro mensajero, tenemos una cierta oportunidad de que este mensajero madure de manera diferente para poder nosotros realizar, en este caso, una proteína o un polipéptido diferente. Ya vimos o comentamos que esta, digamos, adición alternativa puede provocarse porque el codón de inicio está ubicado diferente, o también podemos encontrarlo porque el marco de lectura cambió simplemente. El codón de terminación también pudo ser alterado. Todos estos pueden cambiar. También encontramos que existen otro tipo de modificaciones post-transcripcionales, como lo es la estabilidad de los RNA mensajero. Ojo, tiene todo que ver con estas modificaciones post-transcripcionales, ya que aquí estamos hablando de estabilidad, hablamos de vida media básicamente. Entonces, recuerden que nuestra cola poly-A tiene que ver con lo que es la estabilidad del mensajero al momento de que le da mayor vida media. Estos dos puntos básicamente son muy similares entonces. El 2 y el 3 hablamos prácticamente de lo mismo. Además tenemos el punto 4, que en este caso refiere al hecho de el almacenamiento del mensajero. Recuerden que hablamos que en el extremo 5' se añade la caperuza. Esta caperuza tiene una doble funcionalidad. Primero, nos da la posibilidad que esta protege de RNasas para que inicien a consumir, degradar, eliminar este mensajero desde este extremo 5', pero también es el pase de salida de nuestro mensajero del núcleo al citoplasma, ya que sin este cap no hay una posibilidad de que pueda atravesar esta membrana. Esto es una función muy importante. Entonces, mientras no esté este cap o no se esté dando la maduración del mensajero, pues no va a poder salir del núcleo. Y si no sale del núcleo, no va a poder realizar su función, ya que la traducción sucede en citoplasma, no en núcleo. Razón por la cual este almacenamiento es muy importante. Claro que no lo podemos almacenar eternamente, ya que terminará siendo en algún punto degradado por RNasas que protegen al núcleo de diferentes materiales genéticos, incluso del propio, ya que sirve como manera de poder reciclar estos nucleótidos y posteriormente utilizarlos de nuevo para una posible diferente demanda. De lo que hablábamos de este segundo elemento, y para que quede un poco más claro, está el hecho de la elección de los sitios de poliadenilación, que no es otra cosa de lo que ya hablábamos. Esto básicamente nos da otra posibilidad de obtener diferentes RNAs a partir de un mismo transcrito, y esto es información todavía más nueva. Si estamos hablando que la edición alternativa, el splicing alternativo que habíamos encontrado o habíamos platicado más bien nosotros, se descubrió hace aproximadamente 7-10 años. Esto es información más nueva que se está presentando precisamente, donde se propone o se ha visto en algunos casos que hay una diferente elección de sitio de poliadenilación, dando la posibilidad de una elección o la edición diferente de un transcrito. Es otra manera de poder hacer un diferente mensajero. ¿Por qué?
Pues porque simplemente cambia al final de cuentas el marco de lectura, que es lo que hablábamos del cambio del codón de finalización. Al momento de que se cambie ese codón de finalización, pues se puede iniciar una diferente poliadenilación. Entonces al modificarlo, pues va a cambiar lo que sería el carboxi terminal de la misma proteína. Aunque esto ya se ha visto, no es tan frecuente y principalmente se ha podido determinar este tipo de situaciones o sucesos que suceden bajo la expresión de ciertos virus, como el adenovirus. Entonces, es importante que lo conozcan, pero no sucede tan seguido. Hasta el momento en que yo tenga entendido, genes como la calcitonina es de los pocos que tienen esto en eucariotas, o sea, en nosotros como organismos, pero es importante el conocimiento que lo tengan para futuras referencias. La estabilidad, bueno, ya lo habíamos hablado, tiene que ver en este caso con el hecho de que tengamos nuestros extremos, uno la cola poli A y el extremo 5' por el hecho de que desde ese extremo ya no hay una manera de que pueda ser degradado. Y justamente lo que también ya les comenté, parece que me adelanté bastante, es el hecho de que el almacenamiento de los RNAs es necesario y esto sucede básicamente en el núcleo porque al momento de que hablamos que estos transcritos llegan a pasar al citoplasma, pues es más probable que sean degradados. Y ojo, es importante mencionar algo más y que se me había pasado precisamente, que muchos genes son transcritos y sus productos de traducción no llegan a ver ese nivel de transcrito verse traducido. Dicho en palabras más simples, no porque hayamos hecho el mensajero significa que vayamos a utilizar o crear la proteína. ¿Por qué? Porque la tasa de traducción, en este caso, o de síntesis de los mismos RNAs, llega a ser de 1 a 20. Quiere decir que por cada 20 que se produce tenemos nada más uno que se llega a realizar. Y todo esto sucede también, claro, supuesto o en cuestión de qué estirpe estemos hablando, ya que al momento de que las células están diferenciadas solamente producen o utilizan cierto tipo de mensajeros en ocasiones. Y justamente aquí volvemos a hablar de elementos que llegan a tener una acción para la regulación transcripcional y post-transcripcional. Recuerden, la anterior fue nada más a nivel transcripcional y en esta ya estamos hablando también a nivel post-transcripcional. Desde compuesto, dosis de la dieta, esto está un poco, digamos, mal determinado. Ok, nada más tomen en cuenta que pues a partir de ácidos grasos y ustedes saben más o menos los porcentajes de donde vienen esos compuestos. Ahora, ¿qué tipo de alimentos lo pueden tener? Obviamente eso también ya lo conocen, no creo que sea necesario que nosotros lo abordemos tanto en este sentido. Y algo que sí deben de tener muy en cuenta es esta función que pueden tener. ¿Por qué? De esto depende, por ejemplo, el saber utilizar o entender cómo más o menos que se está dando todo esto. Ojo, no es simplemente también generalizarlo como ácidos grasos. Hay, como ustedes lo saben, un gran número de ácidos grasos y se pueden diferenciar ciertos tipos de ácidos grasos de un alimento a otro. Entonces, no es solamente, sí, tienes que comer grasas para que funcione esto. No, cierto tipo de grasas. Ustedes saben que hay grasas que tienen una utilidad, una funcionalidad
que son esenciales para nosotros y otras que de hecho consumimos en exceso. Entonces, tengan muy en cuenta esa parte. Esta es nada más una pequeña tabla de resumen. Cuando empecemos a hablar precisamente de los temas que a ustedes les tocaron, menciona el compuesto en específico o algunos compuestos en específico y cómo es que ayudan para lo que es la expresión génica o qué funcionalidad tienen. ¿De acuerdo? Pero mientras tanto, no olviden, lean esto con detalle. No me voy a ponérselos a decir en específico ahorita yo decirles cada letanía de esto. Aquí, por ejemplo, tomen en cuenta que básicamente nos están hablando de vitaminas liposolubles. En cuanto a los carbohidratos, obviamente también tienen un tipo de funcionalidad y activan ciertos genes. Léanlo y vayan incorporando este conocimiento para ustedes. ¿Sí? Ya iremos avanzando en los temas en específicos para verlo, pero este es un buen conocimiento que tengan. Nada más recuerden darle una pequeña lectura. Mismo tenemos aquí. Eso sí, por favor, lo que sí les voy a pedir es que vayan aprendiéndose los requerimientos, ¿sí? De micronutrientes. Si no se lo saben, por X y motivo, váyanselos aprendiendo. Esto es muy importante. Como ya habíamos platicado al inicio de nuestro semestre de la clase, es muy dado que nosotros, como nutriólogos en general, nada más nos enfocamos a la parte de que nuestra dieta que estamos elaborando cumpla con los macronutrientes, ¿sí? Entonces, sí es importante obviamente los macronutrientes y no los podemos dejar de lado, pero también hay que recordar que hay micronutrientes y estos tienen un requisito diario, el cual tienen que cumplirse bajo ciertas etapas de la vida, grupo racial, sexo, edad, lo que ustedes quieran, situación. Por lo tanto, es bueno conocerlos y los van a ayudar a dar una dieta más personalizada, ya que al conocer la función que tiene la vitamina más el requisito, van a poder ustedes distinguir cuándo es más esencial dar cierto tipo de micronutrientes o asegurarnos de que estamos cumpliendo con el requisito diario, ya que de esto va a depender muchas funciones que pueden afectar, en este caso, la salud. Una etapa sumamente importante donde se tienen que cuidar muchos elementos micro de la dieta son en el embarazo y la lactancia. ¿De acuerdo? Porque, como ustedes lo saben, en esta etapa estamos, bueno, no estamos, están las mujeres, no me quiero incluir en esa parte, creando un nuevo ser vivo, en este caso, que va a consumir una gran cantidad de el mismo, digamos, energía, nutrientes, vitaminas, minerales, todo lo que ustedes quieran de la mujer y por lo tanto los requerimientos cambian. Y hemos visto, o se ha investigado y se ha llegado a la conclusión de que la falta de ciertos nutrientes tiene un gran impacto sobre el desarrollo del producto, como lo son el ácido fólico, que ustedes ya lo conocen, y se los he comentado como ejemplo en algunas otras partes de la clase, el hierro, vitaminas en general. Entonces es importante ubicar las funciones de cada vitamina, no solamente las pequeñas funciones que ustedes ya se han visto o que ven simplemente en dietética. Empiecen a incorporar más información de la que solamente ven en esa clase para poder dar una atención más personalizada y adecuada a cada persona. Y bueno, aquí vienen algunos más, si mal no lo recuerdo. Esta sería la última tabla o diapositiva de este tema. Ah, mi error, faltaba una más de micronutrientes. Recuerden, ahorita yo se las presenté así rápido, ustedes pueden pasar el video, darle una buena lectura, irse aprendiendo más o menos las cantidades que se necesitan, porque son importantes para ustedes.
pero recuerden, esto es algo esencial, ¿sí? Vayan viendo más o menos los requisitos diarios y la función que puedan tener. Les repito, sirve para su propia atención y es algo por lo cual va a ayudarles a que su consulta prospere en ese sentido, dando una mejor atención y asegurando que la persona tenga cubiertas ciertas necesidades. Como ven, ahora sí, esa fue la última. Para la siguiente clase comenzaríamos con el tema de traducción. Por lo tanto, el día de hoy terminamos con esto. Van a tener una semana para subir su historieta del tema de transcripción. Creo que me faltó subirles lo de su cuestionario. En este momento voy a pasar a hacerlo para que lo contesten lo antes posible. Entonces, por mi parte es todo, chicos. Esto fue algo rápido. Nos vemos el miércoles en su clase. Hasta luego.